Estamos en el capítulo 14, hermanos, de Apocalipsis, y hoy vamos a estudiar solamente 2 versículos de este capítulo. Son 2 versículos, pero que tienen una profundidad bastante inmensa en este estudio. Y van a ser los versículos 6 y 7. 6 y 7. Y si usted tiene su Biblia abierta, va a poder leerlo conmigo. Y el versículo 6 dice: vi volar. El apóstol Juan solamente en este capítulo 14 está viendo cosas. En versículo 1 dice: después miré, y aquí. Y luego sigue viendo otras cosas que se le revelan acá en este capítulo 14. Y bueno, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Note bien, a otro ángel. Quiere decir que eran diferentes ángeles, que tenía, note bien que este ángel no tenía ninguna trompeta, tenía algo más, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Note bien el mensaje que daba: temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje es un contraste a la voz de el falso profeta. El falso profeta está obligando a los moradores de la tierra a adorar a la bestia, y hizo que los hombres de la tierra hicieran una imagen a la cual se le impartió aliento. No podemos decir vida, porque es posible que esta imagen sea un tipo de clonaje, un humanoides, algo que realmente no va a tener que darle cuentas a Dios, porque es un aparato creado por los hombres. Porque si usted se da cuenta, a quien Cristo envía al lago de fuego es a la bestia y al falso profeta, pero no agarra la imagen y la tira al lago de fuego. Y la imagen es una creación del hombre. Solamente los que estén presentes ahí van a saber en verdad qué es todo esto. Ellos van a tener la posibilidad de ver esta imagen y aún hasta de adorarla, porque será una réplica de la bestia. Entonces, aquí hay un ángel que está pregonando un evangelio que se llama evangelio eterno. Nosotros sabemos que evangelio quiere decir buenas nuevas. A algunos le aumentan porque es evangelio de la gracia, dice buenas nuevas de salvación. Ese es el evangelio de la gracia ahora mismo. Pero las buenas nuevas, no porque se diga buenas, van a ser buenas, sino que son noticias. Muchas veces se dice que
a alguien o alguien trajo las nuevas de que pasó algo en algún sitio, ¿verdad? Trajo las nuevas, dando a entender, trajo una información reciente, una información nueva. Pero en el caso nuestro, evangelio quiere decir buenas nuevas. Y es pregonado por alguien. Cristo envió a sus apóstoles a predicar el evangelio del reino. Luego envió al apóstol Pablo a predicar el evangelio de la gracia. Y el apóstol Pablo también dice que puede haber otro evangelio que pueda venir siendo predicado por un ángel. Imagínense. Y cualquier persona, cualquier individuo puede predicar otro evangelio, como lo estamos viendo en estos tiempos de apostasía, mis hermanos, donde se está predicando no solamente otro evangelio, sino que muchos otros evangelios, sacando cosas. Y lo tremendo del caso es que la Biblia se presta para todo esto. La Biblia se presta para cualquier creencia. Y ahí es donde cabe que todo aquel que encuentra la verdad tiene que ser intervenido por el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo, hermano, no nos muestra a nosotros, no nos ilumina lo que está en la Biblia, vamos a venir también con fechorías, diciendo cosas que es más bien apoyada por la razón que por la misma revelación que Dios le ha dado a sus siervos. Así que vamos a hablar sobre esto. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, lo que denota, hermano, rapidez y destreza. Está el ángel volando por en medio del cielo. No era un humano, tenía alas. Juan lo vio volando. Volaba en medio del cielo. No se especifica qué cielo. Es posible que Juan lo vio en el primer cielo. Hay 3 cielos, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el primer cielo, caballero? Ahí donde vuelan los aviones, las aves y todo eso, ¿verdad? Que está pues dentro de nuestra atmósfera. ¿Y cuál es el segundo cielo, hermana dama? Allá donde están los planetas, todo eso que la NASA quiere investigar. ¿Y dónde está el tercer cielo? Allá donde está el trono de Dios. Entonces Juan ve a este ángel que está volando en medio del cielo. Pero vemos nosotros más adelante que este ángel está con un mensaje que está relacionado a la tierra. Así que es un mensaje que está dando cerca de la tierra, porque el mensaje es para los habitantes de la tierra. Entonces, este ángel es posible que estaba en el primer cielo para que los hombres oyeran este mensaje. Ahora, note bien que estamos en la tribulación. La iglesia ya se ha ido. Aquí estamos ya casi. Ya aquí se está terminando casi los 3 años y medio segundos. O sea, la segunda parte de los 7 años. Solamente faltan, es una preparación para el juicio de las 7 copas que vienen. Ya pasaron los 7 sellos, las 7 trompetas, pero ahora va a venir un juicio terrible y es las 7 copas que la humanidad ni tiene idea de lo que está viniendo a ellos. Ninguna idea en lo absoluto. Ya han sufrido mucho, han habido millones de muertos, muchas plagas, los demonios actuando terriblemente. Hay una desesperación terrible. Mas sin embargo, la bestia todavía está imponiendo su autoridad sobre la humanidad, sellándolos. Hay persecución a los israelitas
muertes todos los días, hambre todos los días, hay terremotos. Es una desgracia total que está acusando el mundo entero. Pero nosotros vamos a estar gozándonos allá. ¿Usted piensa que no va a estar allá? ¿Cuántos pensamos que sí vamos a estar allá y creemos? Bueno, sí, porque imagínense que si alguien dice, ¿quién sabe si va a estar ahí usted? Con todos estos problemotes que yo tengo, que yo necesito guardar de verdad mi corazón. Bueno, la Biblia lo dice, ante toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. Y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Tantas cosas que el diablo tira, que no falte ungüento sobre nuestras cabezas, para que estemos nosotros, hermano, libres de toda atadura satánica. Porque el diablo cuando ata es a través de la mente. Y entras en depresión. Entonces ya no puedes hacer nada. No quieres ya ni orar a Dios. Te viene la duda. Te viene el resentimiento contra Dios. Señor, tú no me amas. Si me amaras, mira, ya resolvieras todo este problema. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Verdad? Entonces, es guardar nuestro corazón, guardar nuestra mente. Al decir cabeza, pues, es algo que se refiere a la mente. Entonces, es una metonimia. Y esto es muy esencial, hermano. Porque de un momento a otro Cristo viene por nosotros y qué tal se nos agarra a nosotros pensando en cosas malas, en venganza, en resentimientos y en todo eso, pues nos quedamos. Y vamos a tener que conocer a la bestia usted y saludarla. Y yo no quiero que eso pase con ninguno de nosotros. Así que volaba en medio del cielo y está muy claro que era otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Nadie se iba a escapar de o se va a escapar de esta predicación. El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiere decir que aún hasta aquellos que están allá en los lugares remotos, esa gente no civilizada que hay por África y hay hasta en Brasil, que ahora pues están tratando de hacerlas parte de la sociedad civilizada, y muchos de ellos han muerto cuando se encuentran con esas tribus. Entonces, aún hasta ellos van a alcanzar, porque va a ser a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La pregunta que usted se estará haciendo ahora mismo es, entonces quiere decir que va a haber salvación durante la tribulación, porque si un ángel viene y está predicando el evangelio eterno, entonces va a haber salvación, porque ¿para qué va a estar predicando el evangelio? Bueno, vamos a ver esto. Oye bien, que Pablo sabía que los ángeles son capaces de predicar el evangelio, de traer buenas nuevas a los hombres. Porque ahí en Gálatas 1:8, mire lo que Pablo dice. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema pues se traduce rápidamente como decir, bueno, maldito. Pero en sí el significado de anatema está en Romanos capítulo 9, versículo 1, que quiere decir apartado de Dios. Pablo está seguro de que el evangelio que él está predicando es el evangelio verdadero. Porque si un ángel del cielo viene a predicarlo,
un evangelio diferente al de él, ese va a ser otro evangelio, no es el evangelio de Dios. Pablo está basado en la revelación que recibió de parte de Dios, la revelación que el Padre le dio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, se dice acá que este evangelio, mi hermano, es eterno. Entonces hagámonos una pregunta. El evangelio que ahora mismo se está predicando, el evangelio de la gracia, ¿cree usted que es eterno? ¿Qué me dice? ¿Es un evangelio eterno? ¿O es un evangelio que va a terminar con el rapto de la iglesia? Porque el evangelio que se está predicando es el evangelio que produce fe tanto en el judío como en el gentil, para aceptar ¿a quién? A Cristo como su Salvador. Vamos a ver entonces cuál es el consenso teológico acá. Al decir consenso es lo que los teólogos premilenarios o premilenaristas piensan acerca de esto. Porque hay teólogos postmilenialistas y amilenialistas que le dan diferente interpretación al Apocalipsis. Algunos creen que es solamente alegoría, que no hay nada real, no hay nada literal, solamente son alegorías. Ellos dicen, no, ese pez que se tragó a Jonás, eso es una alegoría, no es cierto que se lo tragó. El pez representa las naciones que se han tragado al pueblo de Israel, llevándose a los cautivos, y que Dios viene y luego los libra, y es cuando el pez los arroja. O sea, Cristo mismo habló de Jonás y dijo que sí, hubo un pez grande que se lo tragó, porque así como Jonás estuvo, dijo, en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, y el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Cristo, él ahí nos informa que esto fue literal, porque el entierro, o sea, la sepultura de Cristo fue literal también. Entonces, ahí vemos nosotros los sinónimos paralelos en lo que es la interpretación de la Biblia. Pero Scofield es uno que, hermano, que nos ha regalado una información muy hermosa. ¿Y sabe usted que esa información la tiene usted en su Biblia? En la Biblia Reina Valera que usted tiene. ¿Cuántos tienen la Biblia de estudio de Scofield, de Reina Valera, que tiene comentarios abajo? Usted ve abajo, hay un montón de letras pequeñas, ¿verdad que sí? Eso hay que leerlo, mi hermano, porque Scofield está dando la base. Ahora, pues, Walvoord, un teólogo, ya pasó con el Señor, que escribió libros de revelaciones. En la nueva Biblia, Reina Valera, deja los comentarios de Scofield, los deja, pero él agrega, extiende algunos puntos que Scofield dice en su Biblia. Él los expande. Usted tiene esa Biblia, si la ha comprado últimamente, ¿verdad? Recientemente, ahí va a estar este grupo de teólogos aumentándole o haciendo más claro lo que Scofield está poniendo en su Biblia. Así que vamos a ver qué nos dice Scofield al respecto, ¿verdad? Usted lo tiene ahí en su Biblia. Si usted lo puede ver ahí, depende de la Biblia que tenga, en la página 1299, donde está cabalmente el capítulo 14 de Apocalipsis, ¿verdad? Ahí usted puede ver que nosotros, los premilenialistas, estamos de acuerdo con lo que Scofield, Walvoord
y muchos más hablan con respecto al evangelio eterno, porque con esto hay mucha controversia. Muchos dicen, no, el evangelio eterno es para los que se quedaron en el rapto. Se les va a dar la oportunidad de que se arrepientan. Y este evangelio, pues, los va a salvar. Pero algunos dicen ellos, no. Porque el evangelio que trae la salvación no es predicado por ángeles. Aquí es un ángel que está predicando. Dígame usted, ¿quién está predicando el evangelio ahora, en el tiempo actual? La iglesia. Es al hombre a quien Dios le dio la responsabilidad de predicar el evangelio. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Note bien que con Pablo, Dios no envió un ángel para evangelizarlo. El mismo Cristo se le apareció. ¿Por qué Jesucristo se le apareció? Porque Él es el autor de esta salvación. Él es el que tuvo que evangelizar al apóstol Pablo, porque ningún apóstol se atrevía a hacerlo. Bueno, cuando lo evangelizó no era apóstol Pablo todavía, pero vino a ser apóstol. Otros dicen que este evangelio eterno es el evangelio predicado solamente a los israelitas. Es el evangelio del reino. Porque solamente los israelitas van a estar en ese tiempo y va a estar predicado por un ángel para que los israelitas crean, porque no creen. Pero hermano, nosotros ya tenemos acá a 244,000 que le estarán predicando a los israelitas. Y en el capítulo 7 de Apocalipsis vemos que muchos de ellos están llegando, tocando en el cielo, han muerto en la tribulación, han sido mártires y en espíritu están llegando al cielo y llegan con vestiduras blancas. Así que ellos no necesitan, Israel no necesita un ángel que le esté predicando. Dios no se puede contradecir a sí mismo. Pero veamos nosotros este evangelio eterno. Este gran tema se puede resumir, dice Scofield, de la siguiente manera. En sí misma, la palabra evangelio significa, dijimos, buenas noticias. Se distinguen 4 formas del evangelio. No estamos hablando de 4 evangelios, sino 4 formas del evangelio. Ok, 4 formas del evangelio. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque no, usted sabe que anoche aprendí que hay 4 evangelios. No, hay que saber establecer muy bien esto. Hay 4 formas de este evangelio. Más sin embargo, hay otro evangelio que se incluye por ahí. Entonces, en primer lugar, está el evangelio del reino. Los que han venido a la escuela dominical y los que han seguido y estado en las enseñanzas que he dado, yo he hablado sobre lo que es el evangelio del reino. Ya tienen alguna noción, pero vamos a hacer un repaso. El evangelio del reino fue predicado por Cristo Jesús. Y este evangelio era solamente para los israelitas. ¿Por qué del reino? Porque Él es el Mesías. ¿Cuál era el mensaje de Cristo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos entre vosotros está. En Mateo capítulo 10 manda a predicar a los apóstoles y les dice, no entren en casa de samaritanos, en ciudades de samaritanos, ni en ciudades de gentiles. Vayan y prediquen solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Así que cuando los apóstoles fueron a predicar en esa misión, solamente les tenían que predicar a los israelitas porque estaban predicando el evangelio del reino. El Mesías está acá.
Si usted lee el libro de los Hechos, usted va a notar que Pablo, cuando llega a las sinagogas, él trata de convencer a los israelitas, a los judíos, de que Jesús es el Mesías. Entonces, todo israelita que aceptaba este mensaje, este evangelio del apóstol Pablo, tenía que aceptar que Jesús es el Mesías y también el Salvador. Así que nosotros no podemos aceptar a Jesús como el Mesías porque nosotros no somos Israel. Por eso nosotros no se nos predicó el evangelio del reino, sino que se nos ha predicado el evangelio de la gracia, donde el mismo apóstol Pablo dice a Timoteo que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Se da cuenta? Pablo se incluye como el primer pecador salvado por Cristo en lo que es la gracia de Dios. Nosotros no podemos, hermano, estar realmente identificándonos con el evangelio del reino, porque aún después de que Cristo resucitó, ahí en Hechos, y vamos a leerlo para que usted tenga esta noción, ahí en Hechos, tenemos nosotros acá en el capítulo 1, versículo 3. Oiga bien, Hechos 1:3. Cuando Él ha resucitado, se le aparece a sus discípulos, pero dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Cuando Cristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Está hablando del milenio. Está hablando del milenio. Muchos predicadores confunden esto. Dicen, no, hermano, si tú quieres entrar al reino de Dios, y piensan en el cielo. Piensan allá en el tercer cielo, ¿verdad? Hay que estar listos para entrar en el reino de Dios. Los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos no entrarán en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Inmediatamente se piensa en el cielo. Pero se está hablando de los 1000 años que vamos a vivir en esta tierra, con el cuerpo transformado, ya nacido de nuevo, nosotros reinando con Cristo en esta tierra. Note bien, porque después de los 1000 años, lo que va a venir va a ser otra tierra. Por eso dice que los justos heredarán la tierra. ¿Se da cuenta? Porque de los tales es el reino de los cielos, dice Jesús en las bienaventuranzas. Así que lo primero que nosotros vamos a disfrutar va a ser el reino de Dios en esta tierra. Ahora, hay que entender algo. No podemos nosotros eliminar lo que Pablo está diciendo cuando habla del reino de Dios. Por esta razón, el contexto, cuando usted está leyendo la Biblia, es muy, pero muy importante. Porque si usted no le pone atención al contexto, hay un problema serio. Usted sabe que Pablo dice que la mucha letra mata, ¿verdad? Y usted está oyendo a muchos predicadores decir, ¿para qué estudiar? ¿Para qué saber mucho? La Biblia dice que la mucha letra mata. Pero si usted lee ese pasaje y investiga el contexto, el por qué Pablo lo está diciendo, está hablando de la ley que se le dio a Moisés, de esa ley que está escrita aún en tabla de piedra, menciona él, ahí en 2 Corintios capítulo 3. Entonces, no está hablando del estudio bíblico, ni el estudio secular. Está hablando de la ley de Moisés. A Pablo hay que entenderlo muy bien. Quizá un día usted va a predicar
y va a decir, yo voy a predicar ahora sobre la fe. Voy a hablarle a los hermanos sobre la fe. Y se va a la concordancia. Y todo versículo que tiene la palabra fe, usted lo toma y dice, bueno, pues voy a usar este versículo, hay la fe aquí, la fe allá, y voy a hablar sobre esto. Pero antes de agarrar ese versículo, usted tiene que leer el contexto. Porque hay veces que Pablo menciona la palabra fe, de creer, lo que dice Hebreos 11:1, ¿verdad? Pero también hay veces que Pablo, en vez de decir evangelio, dice fe. ¿Se da cuenta? Pero no está hablando de la fe como creencia, como una convicción, como esa certeza de lo que se espera. No. Pablo está hablando del evangelio. Usted puede decir, porque yo no me avergüenzo de esta fe. Pero usted no se está refiriendo a la fe esta, se está refiriendo a la doctrina, se está refiriendo al evangelio. Entonces, cuando Pablo habla de la fe, muchas veces está hablando de la doctrina, como cuando le dice ahí a los de Roma que él quiere llegar para enseñarles la fe. Entonces, está hablando de que les quiere enseñar la doctrina del evangelio. El contexto tiene mucho que ver. No solamente agarra ese versículo y ya estuvo, porque ahora los falsos predicadores solamente agarran esos versículos y no leen los otros para engañar al pueblo, para llevarlos a la mentira. Porque como aquellos no leen la Biblia, pues todo lo que la Biblia dice lo creen porque lo están leyendo, ¿no, hermano? No es asunto de que es cierto, la palabra de Dios es veraz y verdadera, pero se falsifica cuando se agarran textos a la pura conveniencia para destruir una doctrina verdadera. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces acá está el evangelio del reino. Mire, ahí en Colosenses 4:11, Pablo habla del evangelio del reino de Dios. ¿Y sabe a qué se refiere? Se refiere al evangelio. Al evangelio. Por eso es que hay una polémica en la interpretación del encuentro de Jesús con Nicodemo, porque Jesús le dice a Nicodemo, para entrar al reino de Dios tienes que nacer de nuevo. ¿Se da cuenta? Pero en Mateo, cuando Pablo habla cuando Mateo habla acerca del reino de los cielos, exclusivamente se está refiriendo al milenio. Pero cuando habla del reino de Dios, Mateo se está refiriendo a la gracia, a la consagración, a esa vida nueva que Dios nos da. Imagínense que Mateo es el que más menciona el reino de los cielos, pero en cierta ocasión él escribe y dice, buscad primeramente, no dice el reino de los cielos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dando a entender que es la salvación que Dios nos ha dado a nosotros. Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que poder de Dios. Se está hablando acerca del poder del evangelio. Entonces, acá en Colosenses 4:11 dice, él está ya despidiéndose en su carta y dice, y Jesús llamado justo, este es un hermano, no es Jesús de Nazaret, es uno que se llama Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, o sea, judíos, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Se da cuenta? Me ayudan en el reino de Dios, me ayudan en este evangelio. Así que el reino de los cielos y el reino de Dios no es asunto de mencionarlo. Es que el reino de los cielos, hermano, estamos en el reino de los cielos. No, estamos en el reino de Dios. Estamos en el evangelio. Muchas veces se
intercalan estos términos, pero como les digo, el contexto tiene mucho que ver. Antes de ese versículo, lea lo que está antes y lo que está después para ver a qué se está refiriendo ese versículo. Entonces, está el Evangelio del Reino, que son las buenas nuevas de Dios, que Dios se propone establecer en la tierra en cumplimiento del pacto davídico. Usted sabe que el reino de Dios o el reino de los cielos, le digo que se intercambia en algunas partes de la Biblia. Esto es en base a la promesa que Dios le hizo a David, ahí en 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. Usted sabe que David le quería construir casa a Dios, ¿verdad que sí? Y le dice a Natán, el profeta que estaba ahí, Natán, que lo confrontó por su pecado también, lo manda a llamar y dice: mira, Natán, yo quiero construirle una casa a Dios y yo quiero pedirte tu consejo. Le está pidiendo un consejo a un profeta. Y Natán, no sé, Natán no buscó a Dios, aún siendo profeta no lo buscó, y le dice: mi señor, tú eres el rey, tú lo puedes hacer, hazle casa a Dios. Y él dio la vuelta a Natán y salió de la casa de David, iba por el patio, así como le pasó a Isaías, ¿no?, que lo regresó con Ezequías. Le habló Dios: párate y detente, Natán, detente, vas a regresar con David y le vas a dar el mensaje que yo te diga que le des. No va a ser tu mensaje, va a ser mi mensaje. Y se lo dio y se regresó Natán. Y dice: mi señor, Jehová me paró a medio camino, yo te fallé. Pero ¿sabes qué? Dios me dijo: dile a David, ¿tú me vas a construir casa a mí? De cierto te digo que yo soy el que te voy a construir casa a ti. Mire qué palabras tan hermosas de Dios. Yo soy el que te voy a construir casa a ti, David. Tú a mí no me vas a construir casa, yo te voy a construir casa a ti. ¿Sabes por qué? Porque yo te voy a dar un rey eterno. Te voy a dar una casa eterna. Te voy a dar un trono eterno y te voy a dar un cetro eterno. Y David se quedó pasmado, con la boca abierta. ¡Wow! ¿Y qué es esto? Es que Dios le estaba diciendo de que su linaje iba a nacer Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice acá en 2 Samuel 7:16: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, la bestia quiere agarrar el poder en todo el mundo. Yo ya veo lo que le voy a decir. La bestia quiere controlar el mundo entero, la humanidad. Quiere ser el rey de reyes. La bestia sabe que viene Jesús, pero tiene la confianza que cuando venga bajando, lo va a destruir. Porque cuando venga bajando, se va a juntar todo su ejército ahí en el monte de Armagedón, y ahí va a dispararle a Jesús cuando venga bajando. Dice Pedro que los cielos se enrollarán como un pergamino. Ese es un masón allá arriba, usted. El diablo, el dragón, poniendo a esta gente a pelear contra el que viene en el caballo blanco. Y él quiere reinar. Pero entonces ahora el ángel pregona esta palabra. Una palabra diciendo: no va a ser la bestia la que va a reinar,
Señores, mundo entero, escuchen por favor. Ustedes teman a Dios. Teman a Dios y dadle gloria. Note bien que el ángel está diciendo esto a una gente malvada, una gente blasfema, una gente que ya está en la garra de la bestia, una gente que no tiene salvación ya, no tiene salvación. El único beneficio que este mensaje hace es a lo que los israelitas toman, dando a entender de que el Dios de ellos, Jehová, es el que tiene la victoria sobre la bestia. Porque la hora de su juicio ha llegado. Noten bien, aquí el anuncio de este mensaje es que haga Dios bien o haga mal, el hombre está obligado a darle a él la honra y la gloria. El hombre no puede darle la gloria a nadie más, porque si toda la creación le da la gloria a Dios, a pesar de que hay árboles que se están quemando, a pesar de que las aguas se convierten en sangre, a pesar de que hay incendios y terremotos, dice todavía que la creación le da la gloria y la honra al Dios Todopoderoso. No importa en qué condición esté el hombre, pero el hombre ha sido creado por uno que se llama Jehová de los ejércitos. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar. Por eso ahora viene el mensaje. No adoren la bestia. El derecho de ustedes es adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. A ese tienen que adorar ustedes. Pero están adorando a la bestia. Los hombres no van a dejar de adorar la bestia. Los hombres no van a dejar de darle a la bestia la gloria. Entonces, hermano, se mencionan dos predicaciones de este evangelio. Y entiendan lo que voy a decir. Y si usted lo consigue ahí, Scofield lo dice. Una pasada, comenzando con el ministerio de Juan el Bautista, continuada por nuestro Señor y sus discípulos, y terminando con el rechazo judío del rey. Esa es la primera etapa, la primera parte de este evangelio del reino. La primera parte. Por eso ahora se está predicando el evangelio de la gracia. Aún hasta los judíos, ellos tienen que tener la misma fe que tenemos nosotros para recibir a Cristo Jesús en su corazón. Entonces, ese es el primer evangelio, la primera parte. La segunda es todavía futuro. Y va a ser esta, durante la gran tribulación. E inmediatamente antes de la venida del Rey en gloria. A eso se refirió Cristo ahí en Mateo capítulo 24, versículo 14. Mire lo que dice acá en Mateo 24, 14. Vamos a leerlo en la pantalla para que usted se dé cuenta que Cristo en su sermón o en su enseñanza escatológica, en ese capítulo 24, Él dice lo siguiente. Y será predicado, oiga bien, ¿qué clase de evangelio va a ser predicado? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, lo que Cristo está diciendo acá es que iba a aparecer este ángel. Note bien que este ángel le predica el evangelio a todo el mundo. Y es el evangelio de el reino de Dios, porque este evangelio no tiene como fin salvar a nadie, sino que tiene como fin darle al mundo entero una declaración diciendo que el reino le pertenece a Jesucristo, el Hijo de Dios, y que no le pertenece a la bestia. Y este evangelio será predicado una
un testimonio bastante fuerte que el ángel va a dar, y entonces va a venir el fin. Por eso, hermano, hay muchos que no malinterpretan esto y dicen: hermanos, ya el evangelio se predicó en todo el mundo, ya Cristo va a venir. Aquí está diciendo que vendrá el fin. Pero ¿qué fin vendrá? El fin de el reino de los gentiles, que empezó con Nabucodonosor, cuando empezó a reinar sobre el pueblo de Dios, que ya nunca se ha recuperado, sino hasta cuando Cristo esté reinando. Entonces vino Babilonia, vinieron los persas, vinieron los griegos, vino Roma. Y aquí en esta tribulación va a ser Roma el que va a estar controlando el mundo entero. Va a ser Roma el que va a estar controlando a todas las naciones. Así que cuando Cristo baje y destruya a todos los enemigos de Israel, a los que lo van a esperar en el monte de Armagedón, se terminó el reino de los gentiles y empieza ya el reino de Dios. Es el reino teocrático de Cristo Jesús. E Israel entonces va a ser un pueblo honrado con su rey. Ahora, hermano, viene el evangelio de la gracia de Dios, así se le llama. Y esta es la buena noticia de que Jesucristo, el rey rechazado, ha muerto en la cruz por los pecados del mundo, que resucitó de entre los muertos para nuestra justificación, y que por él todos los que creen son justificados de todas las cosas. Esta forma del evangelio se describe en muchas maneras, y es el evangelio de Dios según Romanos 1:1, porque se origina en el amor de Dios. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el evangelio de Dios. ¿Se da cuenta? Es el evangelio de Dios. Ese es uno de los nombres que se le da a este evangelio de la gracia. Luego también en 2 Corintios 10:14 se le llama el evangelio de Cristo, porque no nos hemos extralimitado, porque si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo. Así que está el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. Muchos quieren venir y trastornar todo esto diciendo que son diferentes evangelios. Este evangelio de Dios es el evangelio del Padre, que el evangelio del Padre es muy diferente al evangelio de Cristo, y hacen unas ensaladas que confunden a la gente entera. Pero es el mismo evangelio que se presenta de acuerdo a la ocasión en estas formas. También está el evangelio de la gracia de Dios, Hechos 20:24, porque salva, oiga bien, y aquí es donde el contexto tiene que ser la base nuestra, porque si yo le vuelvo a repetir a ustedes el evangelio de la gracia de Dios, va a decir: pastor, pero el evangelio de la gracia es el mismo que el evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es a quién este evangelio se le está predicando. ¿Se da cuenta? Por eso en el contexto ahí en Hechos 20:24, este evangelio es el que salva a los malditos de la ley, aquellos que están ya maldecidos por la ley. Nadie puede cumplir la ley, nadie se va a salvar. ¿Qué vamos a hacer entonces? No hay justos de un uno. No podemos nosotros ser salvos. Pero llega el evangelio de la gracia a ellos para salvarlos. De tal manera que fueron muchos los judíos. Si usted lee Hechos de la iglesia primitiva, Pedro bautizó a 3,000 en su primer mensaje, y luego en su segundo bautizó a 5,000. Quiere decir que el Señor estaba añadiendo a la iglesia a los que debían ser salvos, pero todo estaba pasando entre los israelitas. Así que ellos estaban siendo salvos de la maldición de la ley.
También se le llama el Evangelio de la Gloria. 1 Timoteo 1:11 y 2 Corintios 4:4, porque se trata de aquel que está en la gloria, que está llevando a la gloria a los muchos hijos, según Hebreos 2:10. 1 Timoteo 1:11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Así que Pablo no solamente le predicaba a los judíos, le predicaba a los gentiles. Pablo tenía un mensaje que en ocasiones se dirigía solamente a los judíos y en otras ocasiones solamente a los gentiles. Note bien la forma en que le habló a los atenienses, ahí en Atenas. Ahí solamente habían filósofos, habían gentiles, ahí no habían judíos. Pudo haber habido judíos, porque así lo dice la Biblia, con los cuales él también disputaba acerca de la ley. Pero cuando le habló a los gentiles que estaban ahí, él no les habló de que Jesús era el Mesías, sino que les habló de que Jesús es el Salvador, y se enfocó en hablarles de su resurrección, porque los griegos no creen en la resurrección, no creen. Entonces muchos dijeron, pues ahí te oímos después, pero otros sí creyeron, porque Pablo tenía una palabra poderosa que estaba ungida por el Espíritu Santo. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiere decir que este es el Evangelio de gloria. Él le llama el glorioso Evangelio. Es un Evangelio que brilla en el corazón de aquellos que lo reciben. También se le llama el Evangelio de nuestra salvación. Ahí en Efesios 1:13, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Note bien que este Evangelio de salvación es aquel que permite que nosotros seamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿No está este sello? No hay salvación. La única manera en que nosotros podemos ser salvos es teniendo el sello del Espíritu Santo a través de este Evangelio de la salvación. Hay que estar seguros de esto. Romanos 1:16 lo dice también, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo tenía que predicar a estos dos pueblos. También hay un Evangelio que está en Gálatas 2:7, y este es el Evangelio de la incircuncisión. Está el Evangelio de la circuncisión y el Evangelio de la incircuncisión. Es decir, el Evangelio de la circuncisión es solamente para los judíos, los israelitas, aquellos que son el pueblo de Israel. Y de la incircuncisión, los gentiles, los no circuncidados que alcanzan salvación creyendo en Cristo. Entonces, este Evangelio de la incircuncisión es llamado así porque salva totalmente aparte de las formas y ordenanzas de paz, porque por medio de Cristo hace la paz entre el pecador y Dios e imparte paz interior. Dice Gálatas 2:7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como Pedro el de la circuncisión. Efesios 6:15 dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y está, hermano, este Evangelio que hemos leído en Apocalipsis, el Evangelio eterno. Esto se debe ser predicado, debe ser predicado a los habitantes de la tierra al final de la gran tribulación e inmediatamente antes del juicio de las naciones. ¿Dónde se habla del juicio de las naciones? Ahí en Mateo capítulo 15, versículo 31. Quiere decir que cuando Cristo baje, usted sabe que los israelitas van a estar huyendo por todo el mundo. Y van a haber naciones que van a ayudar a estos israelitas. Los van a esconder, los van a protegerlos. Entonces, estas naciones van a ser recompensadas por Cristo en el milenio. No van a ser salvas
o no van a vivir en la tierra nueva, en el cielo nuevo, mas sin embargo, durante los 1000 años, estas naciones van a tener ciertas bendiciones en el reino de Cristo. Dice Mateo 25, 31 al 32, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. A no entender de que a estas naciones que ayudaron al pueblo de Israel van a ser recompensados y los otros pues no van a tener esta bendición, porque él les dirá: estuve en la cárcel y me visitasteis, tuve hambre y me diste de comer. Y le dirán: ¿y cuándo te vimos a ti con hambre? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Y él les dirá: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Ese es el juicio de las naciones. Entonces el evangelio eterno es una peculiaridad eminente del evangelio que se encuentra en la más íntima armonía con la justicia. Es tal que donde quiera que vaya, la justicia suprema va con él, debido a que contiene el carácter eterno de Dios, que debe ser adorado por los siglos. Por eso se llama el evangelio eterno, debido a su firmeza, veracidad e inmutabilidad, no cambia. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Su salida es desde el principio, este evangelio eterno, desde el principio, desde los días de la eternidad, mientras que el ángel que lo proclama es creado, su mensaje es eterno. No es el evangelio del reino ni de la gracia, aunque su carga es el juicio, no la salvación. Son buenas noticias para Israel. Aquí está el punto, que aunque no es de salvación para los gentiles, este evangelio eterno son buenas noticias para Israel y para aquellos que durante la tribulación fueron salvos. Ahí vemos en Apocalipsis 7:9, en Lucas 21:28, ¿verdad? Todo este pasaje. Después de esto miré, dice Apocalipsis 7:9, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Son los que son salvos durante la tribulación, que son israelitas. Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto no se lo está diciendo Cristo a la iglesia, se lo está diciendo a los israelitas. Hay que saber trazar bien la palabra de verdad. Así que, hermano, hay otra forma de este evangelio. Pablo, note bien que a este evangelio él le llama mi evangelio, ahí en Romanos 2:16. Este es el evangelio de la gracia de Dios en su máximo desarrollo. Quiere decir, el evangelio que se profundiza en Dios. No solamente el evangelio de la gracia que, bueno, yo creo en el Señor Jesucristo, soy salvo, Él es mi Salvador, amén. Pero cuando Pablo dice mi evangelio, es porque está trayendo una doctrina bastante poderosa, de la cual dice Pedro que muchos indoctos tuercen, porque Pablo habla de tal manera que es difícil de entenderlo, dice Pedro. Es el evangelio revelado, el que revela. ¿Qué va a pasar? Usted sabe que los tesalonicenses estaban llorando porque los hermanos se morían y pensaban que ahí terminaba todo, que no había resurrección, que no había nada de eso. Pero Pablo dice: no se preocupen ustedes, ellos van a resucitar, porque va a venir Cristo a recoger, a arrebatar su iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, vamos a ser transformados y vamos a ser también elevados al cielo a encontrar a Cristo en los aires. Por lo tanto, dice: consolaos con estas palabras. ¿Se da cuenta? Quiere decir que este evangelio de Pablo revelaba cosas y revela cosas que Pablo escribió, que gracias a Dios, que por eso nosotros entendemos, hermano, las cosas que estaban escondidas antes. A ver si encuentro este pasaje y subrayelo ahí en su Biblia, porque el apóstol Pablo
ahí en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10, dice algo que es bueno que usted lo tenga subrayado. ¿Sabe por qué? Porque es por causa de este evangelio que sabemos que hay infierno. Imagínense que los israelitas, ellos ni siquiera se imaginaban de un infierno tal como más adelante se revela. Ellos pensaban que por ser hijos de Abraham automáticamente eran salvos, que ninguno se va a ir al infierno porque eran hijos de Abraham. Pero el evangelio de Cristo ahora revela que aún los israelitas, si no aceptan este evangelio de la fe, no son salvos si rechazan al Mesías. Entonces aquí en 2 Timoteo 1:10, vea lo que dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Esto antes era ignorado, pero el evangelio ahora lo revela. Por eso este es el evangelio al cual el apóstol Pablo dice: mi evangelio. Mas sin embargo hay otro evangelio, pero este evangelio no viene de Dios. Ahí en Gálatas 1:6, hermano, y aquí viene la doctrina para nosotros. Tengamos cuidado cuando escuchemos predicaciones, cuando escuchemos enseñanzas. No crea usted que todo lo que usted encuentra en YouTube, en Facebook y en todos esos medios sociales se está predicando el evangelio verdadero. Tiene que tener mucho cuidado porque lo pueden convencer. Ahora no solo Jesús, están invadiendo las redes. Antes no lo hacían porque tenían miedo debido a que ellos no creen en la Trinidad. Ellos no creen en Jesús como el Hijo de Dios. Ellos solamente creen en el Padre, que el Padre ahora se llama Jesús, pero Jesús no aparece, se desapareció. ¿Y dónde está Jesús? ¿Quién sabe dónde está? No, que está sentado en el trono. No, eso es mentira. Solamente hay uno en el trono. Él es el Padre y su nombre es Jesús. Él es. Y se tiene que bautizar en el nombre de Jesús solamente. Y el que no se bautiza en el nombre de Jesús no es salvo, porque los pecados del hombre no son perdonados hasta que se bautice en el nombre de Jesús. Ahí los perdona Dios. Ahí nace de nuevo. Ahí es salvo. Pero antes de bautizarse, no es salvo. Quiere decir que si una persona acepta a Cristo y no le da tiempo de bautizarse, se perdió, hermano. Y hacen a un lado la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ellos no la mencionan para nada. Mencionan el bautismo en las aguas en el nombre de Jesús, cuando Cristo dijo que nosotros tenemos que predicar el evangelio y bautizar, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, ellos dicen que Pedro bautizó en el nombre de Jesús. No. Pedro dijo: bautícense en el nombre de Jesús para que sean salvos, para que reciban. Y Pedro habla de la Trinidad. Bautícense en el nombre de Jesús para que vuestros pecados sean perdonados. ¿Quién es el que perdona los pecados? El Padre. Y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Pedro no estaba anulando la Trinidad. Él solamente estaba diciendo que se tenían que bautizar en el nombre de Jesús. Deben entender, creer en que Jesús es el Salvador. Ahora, ahí la Biblia no dice, Lucas no dice que Pedro y en los demás bautismos que hubieron se dijo que lo bautizaron en el nombre de Jesús. No, solamente decían que lo bautizaban en el nombre de Jesús, dando a entender que en esa fórmula que establecida por Jesús y en ese evangelio traído por Jesús, ellos tenían que ser bautizados. Mas sin embargo, los apóstoles nunca dijeron que se tenían que bautizar para ser salvos. Cuando el carcelero de Filipo preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué fue lo que le dijo el apóstol Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Se da cuenta? Porque, hermano, es asunto de recibir a Cristo Jesús. Así que tengan cuidado con estos mensajes. Tengan cuidado con mensajes que vienen en contra de la responsabilidad de ustedes, de no dar diezmos, de no ofrendar, de no asistir mucho a la iglesia, de hablar en lenguas, que eso ya pasó, que ustedes son unos locos si están hablando en lenguas. No. Todo eso es en contra de la iglesia. Estamos en la apostasía y el tiempo final. Dice Gálatas 1:6:
estoy maravillado. Mire el apóstol Pablo, yo voy a terminar en este momento. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba maravillado que la iglesia recibió el Espíritu Santo y que ahora están siguiendo un evangelio diferente. Ya no creían en lo que el apóstol Pablo les reveló. Mire, hermano, todo lo que está aquí escrito es lo que llama Pablo mi evangelio, el evangelio que contiene la revelación de Dios. Y esta revelación contiene teología hermosa, profunda, doctrina, y revela aquello que estaba escondido. 2 Corintios 11:4 dice, porque si viene alguno, Pablo tenía ya este problema, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, vamos a poner la pantalla para que usted lo lea juntamente conmigo, 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, ¿se acuerdan? No solo Jesús, ellos predican a otro Jesús. 1 Juan 2 dice, el que no cree en el Padre y en el Hijo está condenado. Tiene que creer en los dos. Por eso Pablo cuando saludaba decía, los saludo a ustedes en el nombre de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él hablaba, incluía a los dos y los incluye en su saludo. Y no se cansa de mencionar a Cristo Jesús como Señor y al Padre como Dios así lo identifica, y al Espíritu Santo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. No, porque la gente se quiere ir por lo más fácil, hermano. Para mí es más fácil estar en una iglesia sin pagar diezmos, sin dar ofrendas, sin ayunar, sin orar, sin asistir a los cultos, solamente los domingos como hacen los americanos. Para mí es lo más fácil. Ni modo, pues te vas a quedar en lo más fácil, pero vas a entrar en lo más difícil, en la gran tribulación. Ahí sí, vas a tener que andar corriendo por montes y collados. Pero si no tienes el 666 en tu frente o en la mano derecha, no vas a poder comer, no vas a poder comprar, no vas a poder hacer negocio, tienes que aguantar hambre. Y vas a decir, ¿por qué yo desobedecí a ese primer evangelio que yo escuché? Entonces, hermano, toda nación, y termino con esto, y es que el ángel dice, temed a Dios y dadle gloria. Esto es lo que el ángel le dice a todo el mundo que haga. Ellos pueden hacer esto y dar gloria a Dios y adorarle voluntariamente en esta vida, o ser obligados a darle gloria después. Es cierto que un día todos le darán gloria a Dios. Mire lo que dice Filipenses 2, del 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí va a estar Adolfo Hitler. Ahí va a estar Prabhupada. Ahí va a estar Mahoma. Ahí van a estar todos esos falsos predicadores, los predicadores de la prosperidad, que si tú no eres rico no te vas a salvar, tienes que ser rico. Pero ninguno se enriquece, realmente ellos. Qué problemón. Entonces, hermano, un evangelio diferente. Pero va a venir el día en que todo el mundo doblará rodilla delante de Cristo Jesús. Aquellos que lo traspasaron lo van a ver, dice la Biblia. Este Cristo de la gloria, mi hermano, Él va a estar en su trono. Note bien que cuando Él juzgue, como juez que va a ser, no va a juzgar de una forma colectiva o corporativa. No. Cada uno, son millones y millones y millones, billones y billones de personas que van a estar apareciendo ante el tribunal del gran trono blanco, y va a ser uno individualmente. Quiere decir que cuando estén ante Cristo, uno va a estar ahí nada más, y Cristo le va a pasar toda su vida como una película, desde que nació hasta que murió.
¿Y sabe qué? Ahí en esa película que le va a pasar, se va a ver el mismo que está en una iglesia. Se va a ver el mismo que está cantando un especial. Se va a ver el mismo que tiene hasta la Biblia en su mano. Pero también se va a ver el mismo que anda por allá haciendo cosas terribles. Haciendo cosas que no le dan la gloria a Dios. Y luego va a decir Jesús, a ver, busquen su nombre en el libro de la vida, a ver si está ahí. Porque se abren los libros de las obras y todo aquello. Por eso estoy diciendo película. Pero luego va a decir, vean si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y van a abrir el libro. Y el ángel le va a decir a Jesús, no está. No va a estar su nombre. ¿Y qué va a pasar? Lo van a agarrar los ángeles y lo van a meter al lago de fuego. Así resucitado, así como estamos nosotros. Lo van a meter al lago de fuego y ahí va a estar para siempre y nunca saldrá de ese lugar. Porque es la ira de Dios. Así que, hermano, nosotros tenemos que entender que este evangelio eterno es el evangelio de juicio que beneficiará solamente al pueblo de Israel, porque le dará a ellos la seguridad de que el Cristo, el Dios Todopoderoso, este Hijo de Dios, es el verdadero Mesías y no se van a dejar sellar. Así que Israel tendrá su victoria. ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie y damos gracias a Dios.